anécdotas, vivencias, historias, experiencias y todo lo que te gustaría saber de los personajes que le dan voz a los deportes. Ecos de la cancha. Narrador y apasionado del fútbol, con un estilo único y gran ritmo detrás de un micrófono. Hoy podemos escucharlo en ESPN relatando partidos de cualquier parte del mundo. Sus pininos los realizó en Sky Sports, donde debutó al aire en un clásico español. Ahí se dio cuenta que todo sería ascendente en su carrera. Es un honor para nosotros tener a Pepe Briseño en el inicio de esta segunda temporada de Ecos de la Cancha. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la segunda temporada de Ecos de la Cancha. Culminamos en diciembre con toda la actitud y ahorita arrancando con un invitado de lujo. Yo soy Alex Hernández, esta vez me tocó estar solo. Jaimito Domínguez se estará incorporando en los siguientes episodios, pero ya presentamos al invitado de ESPN aquí con nosotros en Ecos de la Cancha. Pepe Briseño, ¿cómo estás, Pepe? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Aquí un gusto por la invitación. Gracias por la invitación y pues un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias a ti por tu tiempo y a darle que es mole de olla y a introducir con la de siempre, con la de cajón, la primera bola que siempre tiramos. ¿Cómo fue que decidiste involucrarte en los medios deportivos? Pues desde muy pequeño, o sea, siempre he seguido el deporte. Desde muy chiquito siempre quise estar involucrado en esto. Entonces, pues siempre veía todo tipo de deportes, veía los olímpicos, el mundial, el grandes ligas, y me llamaba mucho la atención. Primero sí quería ser, en algún momento sí pasó por mi cabeza querer ser hasta futbolista, pero me rompí la rodilla, ajá. De las clásicas, siempre no me daba para ser futbolista y mi papá un momento me dijo, ¿sabes qué? Dedícate a estudiar porque pues por acá no va a ser, pero yo tenía muy clavado que tenía que ser algo relacionado al deporte, que me gustaba mucho, que me apasionaba mucho estar en el medio deportivo, entonces me terminé clavando mucho más al tema de los medios y los protagonistas, sobre todo con José Ramón y con todo el show que armaban en mundiales, en olímpicos, me enamoró de ese lado, entonces dije, pues esto es lo que me gusta hacer y poquito a poquito ahí me fui metiendo y por ahí fue que se decidió que quería ser parte de los medios deportivos. ¿Cuál es tu primer recuerdo así que tengas de decir, yo quiero estar ahí, yo me sé las alineaciones, yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Porque muchos pasamos por ahí, ¿no? De decir, a lo mejor el narrador se equivocó y yo sí me lo sé y estoy en mi casa. Pues fíjate que de entrada hasta es curioso porque yo no quería ser narrador como tal, o sea, como tal no lo tenía tan clavado. Quería ser parte del medio deportivo, pero decía igual y comentarista, ¿no? Igual y al ladito del que narra, no lo tenía tan claro como tal. Y al final, pues se fueron dando las cosas para que sí fuera narrador, ¿no? Y sí supe cómo hacerlo y se me dio y poquito a poquito me fui desarrollando. Pero así como los primeros recuerdos que tengo de un tema de deportes como tal, me acuerdo de muy chiquito todavía, no era de que me supiera todas las alineaciones, ni mucho menos, pero era del Mundial del 90 de Italia. Ahí todavía tengo, o sea, era muy chiquito, pero ya tengo ahí recuerdos de que yo le iba a Alemania Federal, porque ahí todavía había dos Alemanias y era todo un tema. Ni siquiera estaba México, pero pues ya me gustaba el mundial desde ahí, entonces yo era muy clavado de que yo era de Alemania Federal, y de ahí empezó a gustarme el mundial, y hasta el siguiente mundial, ya en el 94, ya tengo también el primer álbum Panini, y ya empezamos a hacer todos estos temas de las estampitas, entonces ya desde ahí ya era muy clavado, pero así que diga, no me acuerdo tal, pues hasta el 94, ¿no? Ya con Brasil, con Dunga, con Bebeto y Romario, con el festejo este del bebé, que era una locura, con Roberto Baggio, que también en esa época Italia me gustaba muchísimo, con Dino Baggio, con Roberto Baggio y con todo lo que era Italia, y al final pues terminan perdiendo allá en la final en penales. Pero así era como me gustaba mucho, pero no era tampoco el más clavado ni de que me aprendiera. Solo con Cruz Azul, que ese sí ha sido el amor de mi vida. Ahí sí, todas las alineaciones desde años, ¿no? Con Hermosillo, con Zamora, Pedro Duana, donde estaba Morales y bueno, cantidad de jugadores. Click Koyman todavía me tocó alguna vez, que era un estadounidense, un central con Héctor Esparza, o sea, como en esa época fue cuando yo ya me enamoré del fútbol como tal, pero sí, esos son los primeros recuerdos que tengo, ¿no? Entonces este 2021 para ti es marcado, ¿no? Por el Sí, campeonato de la máquina. no, sí, muy marcado, lo esperamos mucho y yo siempre les he dicho a todos que para mí, claramente sabes perfectamente qué títulos valen más, cuáles valen menos, ¿no? Pero
a mí me gusta festejar todo. O sea, lo que se gane y se festeja y que nadie te diga que no puedes festejar más o menos porque este título para ti no vale o sí, no, pues para mí sí, y si no quieres festejarlo tú cuando lo gane tu equipo, no lo hagas, pero yo desde que se ganaban las copas, la Liga del 97 con CACAF, todo lo festejábamos. Después hubo un muy largo rato en el que no se ganó nada. Y tuve la fortuna de que cuando ganaron la Copa contra el Atlante, me tocó narrar ese partido para Sky Sports. Entonces ese fue así el primer título que narré de Cruz Azul y es así un recuerdo que tengo súper clavado, pero yo festejaba todas, o sea, ya sea la Leagues Cup, la Copa, o sea, todas las oficiales, claro, ¿no? La cuna del fútbol mexicano, pues no, la GNP, pues no, aunque le hayas ganado a las Chivas, esas no importan, pero las oficiales, todas y cada uno para mí cuentan. Y platícanos, ¿tú estudiaste comunicación, estudiaste periodismo? ¿Qué estudiaste tú? Estudié comunicación en la UIC, en la Universidad Intercontinental, en la salida de Insurgentes, acá en la Ciudad de México. Y lo que sí creo que es un gran consejo que se le puede dar a la gente que quiere dedicarse al medio deportivo es, no se tiene que estudiar comunicación para estar acá. La realidad es que hasta te cierras muchas cosas por estudiar comunicación creyendo que ahí te van a dar muchas bases para llegar a los medios de comunicación. La realidad es que no. La realidad es que si algo les puedo decir a todos es que estudien cualquier otra cosa, porque eso les va a dar el complemento de poder llegar. El estudiar comunicación, pues sí, es una carrera importante, también tiene su esfuerzo, no hay matemáticas, muchos se ven ahí por ahí también, no sé, es como ahí la van llevando, pero el consejo sería, si quieres, si te gusta esto, estudia otra cosa, no dejes este tema, o sea, no sigue los deportes, sigue preparándote, toma otros cursos, haz otras cosas, pero estudia otra cosa que te dé también la oportunidad de poder trabajar en otro sector y después complementar con el tema deportivo y con el tema de los medios. Porque estudiar comunicación no te abre las puertas para los medios, ni para ser buen comentarista, ni para ser buen narrador, ni para ser buen analista. Eso te lo da el estar viendo deportes y seguir clavado en ello, ¿no? Sí, estar desayunando, comiendo y cenando deportes durante mucho Exacto. tiempo. Es una preparación, no nada más de 5 años en la carrera. Yo también estudio comunicación acá en el Estado de México, pero sí te da un poquito de las tablas del tema del periodismo, del tema de estar Sí, detrás de un micrófono, de estar en una cabina de radio, en una cabina de televisión. sí, te da ciertas bases. Te digo, el tema es, por ejemplo, periodismo yo creo que es hasta más completa en el tema de si te vas a dedicar a medios como tal, ¿no? Pero comunicación, o sea, todo lo que me enseñaron a mí de comunicación organizacional, y demás temas, o sea, sí te da una embarradita de muchas cosas, pero al final no terminas siendo experto en nada. O sea, sabíamos editar, sabíamos iluminar, sabíamos producir, sabíamos muchas cosas, pero al final no eras experto en nada. Sales después de los 4 años y medio de la carrera sin ser experto en absolutamente nada. Y no sé, cuando eres un licenciado en Derecho, cuando eres licenciado en Administración, en Contaduría, sales con todo el conocimiento para ser un experto en eso. Ya después la experiencia, claro, laboral te va dando otras cosas, ¿no? Pero sales con todos los conocimientos totales para poder desarrollar una actividad en particular. Ya después te puedes especializar, claro está. ¿Y cuál es tu primer recuerdo así detrás de un micrófono? ¿Fue en la carrera? ¿Fue fuera de ahí? ¿Fue durante la época de estudiante? ¿Fue hasta después? Fue después, o sea, las prácticas en la carrera, pues ahí en las cabinas de la WIC, que eran bastante grandes, y el estudio de televisión, que es muy grande, pero como tal, así para algo deportivo, ya mucho más adelante, para prácticas en la escuela, sí, hacíamos hasta por ahí algunos programas de radio, teníamos varios cuates que hacíamos así algunas prácticas y hacíamos un programa que se llama Fuera de Serie, pero nada más durante el semestre, o sea, como realmente era pues nada más para cumplir con lo que te decía la materia, ¿no? No había como tal algo más. Y en Stereo Week, fíjate, teníamos un programa también ahí, porque ves que hay en las universidades después tienen Stereo Week, Week TV, y ahí hacíamos como cosas deportivas, y ahí sí, pues nos aventábamos 1 hora a la semana de deportes. Alguna vez entrevistamos a Ángel Fernández, que es uno de los grandes comentaristas, de los grandes narradores deportivos, que en paz descanse, y fue a la universidad y lo entrevistamos un buen rato, fue de los mejores recuerdos que tengo de ahí de Stereo Week. Y de ahí además me trataba de acreditar a todo, ¿no? O sea, era de, pues yo mandaba acreditaciones para todos lados, como ahora hay muchísimo más, ¿no? Ahora ya las páginas y los blogs y todo, entienden, empiezan a tirar también
en esa época no era tan grande y tenías como el respaldo de la universidad, entonces no todas pegaban, algunas sí. Ahora, ahora con la cantidad de cosas que hay, pues la gente de comunicación de cada equipo pues la tiene más complicada en cada evento porque sí les caen muchísimas peticiones, ¿no? Pero en esa época pues también intentabas por tu lado tratar de estar cubriendo ciertos eventos que te daban experiencia, ¿no? Que te daban ciertas cosas como para llegar. Y después, una vez acabando la carrera, ¿fue luego tu introducción a los medios o cuál fue ese proceso entre que acabo, qué quiero ser, qué voy a hacer Uh -huh. y ya estoy en los medios? Sí, no, porque terminas la carrera y dices, ¿y ahora qué? ¿No? O ¿Y ahora sea, qué, ¿y qué ahora qué sigue? sigue? El otro día, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué onda? No desde antes, y esa es otra gran recomendación, o sea, meterse a lo que sea, aunque sean prácticas profesionales, aunque sea que no te paguen, aunque vayas a cargar los cables, a llevar los cafés, de inmediato tratar de involucrarte en algún medio, pedir una oportunidad. Yo empecé en monitor deportivo, ahí estaba en la presa, acá por San Jerónimo, y era una estación que después terminó en huelga con un periodista que era muy renombrado, que era Gutiérrez Vivó, que después ya se fue a Estados Unidos y ahí quedó todo lo que era monitor, que era pues el prócer del periodismo. Ahí se lanzó la presidencia Andrés Manuel López Obrador. La primera vez les bajaron el switch, fue todo un desastre, la empresa terminó en quiebra, pero fue la primera experiencia y ahí estaba José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, que fue como mi primer maestro, fue el que realmente me dio la primera oportunidad y ahí estaban David Faites, donde estaban Rosique, Carlos Sequeiro, o sea, gran parte de la gente de TV Azteca, de esa zona de los protagonistas. Entonces, ese fue como mi primer contacto. No ganábamos nada, era sin sueldo, pero era con lo que nos enseñaron, la oportunidad que nos dieron, porque además, pues muy pronto, casi toda la gente de Azteca se fue porque pues, no había mucho billete. Entonces, los que íbamos abajo, ocupamos los lugares ya con el micrófono. Entonces, muy rápido nos dieron la oportunidad de estar al aire, no narrando ni nada, pero haciendo parte de un programa deportivo y teníamos muy buenas entrevistas y pesaba mucho el nombre de José y también el de David. Entonces, pues teníamos muy buenas cosas y desde muy pronto empezamos a tener ese contacto con los medios. No, y aparte, más allá de las ganancias económicas, que obviamente son importantes, codearte con figuras como José Ramón, como Faitelson, como Rosica al inicio de tu introducción a los medios, pues es importantísimo, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es gigantesco. O sea, ese se lo agradezco mucho a José, que fue el que me dio la oportunidad y me decía, mira, aquí vienes al Harvard de los medios de comunicación. Y además, de alguna manera te daba unas clases. O sea, sí era un tipo que era muy clavado y como te iba llevando, ¿no? Te daba la oportunidad, pero también era exigente, porque si la regabas en alguna, ya así me decía, ya estás, ya di cuenta de 2 strikes y apenas estás empezando, ¿eh? O sea, porque fallaste en esto, fallaste en otro, oye, ¿qué te pasa? No puedes levantarle la voz a nadie aquí, tú eres un nuevo, ¿no? Así como de, pues tienes que cuadrarte, tienes que ir aprendiendo, tienes que ir poco a poco creciendo y la verdad es que muchas partes de las que el día de hoy soy o por lo que hoy soy es desde esa zona de José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, desde los inicios en Monitor. Después hubo un buen rato en el que ya no hubo nada, ¿no? Porque te digo, la empresa terminó en quiebra, ya no hubo nada tampoco, pero ahí me llevé también una gran experiencia porque en alguna de los intercambios que hacían, nos cayó una agencia de viajes y con esa agencia de viajes terminé yendo a la Copa América de Venezuela. Entonces, pues de alguna manera me manda José así como voy a cubrir y la realidad era pues hacer 2 enlaces, o sea, en la mañana con Gutiérrez Bilbao, uno en el programa acá, eran 10 minutos de estar haciendo el enlace y terminé en el México-Brasil, el gol de Nery Castillo, Del aquel, Castillo. el sombrerito y el golazo, sí lo vi en vivo ahí, ¿no? Pero yo no traía acreditación, yo iba pues como prensa, pero pues de aficionado. Entonces ahí, como podía, me iba metiendo. La primera vez tenía boletos de abajo y me terminé metiendo a los palcos. No sé cómo terminé en los palcos, iba brincando y después la gente iba revisando, los soldados iban pasando y ya nada más te quedabas ahí. Pues ya si no me piden boleto, pues ya me tengo que ir, ¿no? Pero terminé clavándome hasta los palcos y desde ahí estuve así reportando las cosas que hacía, ¿no? Pero pues son de esas experiencias que te van dando y el cómo vas cayendo y como que se van arreglando las cosas para que surja eso. Y ahorita que mencionaste 2 strikes, la pregunta también, ¿siempre tuviste claro que ibas por el lado del fútbol o había más deportes en tu espectro? No, me gustan muchos deportes, o sea, el americano me encanta, el béisbol me gusta, también el básquet, y la realidad es que desde Sky he tenido la oportunidad de narrar muchísimos, o sea, desde béisbol, americano, voleibol,
en los Olímpicos desde vela, bicicleta, así que ciclismo así de montaña, BMX. Una vez nos pusieron a narrar, creo que vela, o sea, imagínate, pero el tema es que no eres experto de todos esos deportes, ¿no? Tienes que ir acompañando y tú eres parte de darle la emoción y después sí te ponían un experto, pero a veces que no había absolutamente nadie, entonces tenías que empaparte tú porque lo que puedes leer y lo que puedes ver, pero si te dan el llamado así 2 horas antes de vas, te toca y ahora nos aventaron vela, pues tienes que ir sobre la marcha sacando las cosas, ¿no? Entonces, pues la realidad es que sí me apasiona mucho los deportes y esos eventos grandes donde hay cantidad de disciplinas me gustan mucho porque vas aprendiendo más, te vas jalando más y no le tengo miedo tampoco a estar ahí. Y en general, pues el deporte es pasión y el deporte es pues es divertido, o sea, es como, es muy clavado. Entonces, la verdad es que conforme le vas agarrando de qué se trata, le puedes meter más pasión, le puedes meter más emoción y eso para mí es clave, ¿no? O sea, yo soy feliz metiéndole emoción a cada cosa que hago y eso es lo que creo que trato de transmitir en cada partido, en cada juego, en cada deporte. Y en cada deporte, pues necesitas un vocabulario diferente, un argot Sí, diferente, tecnicismos diferentes, que muchas veces también contribuyen y los puedes jalar a tu deporte principal. sí, 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 hay de todo, pero fíjate, sin haber nunca trabajado con ellos, pero son grandes maestros, Toño de Valdés, Pepillo Segarra, Burak. Burak, desde muy niño los escuchábamos cada 8 días, cada 3 días, series mundiales, o sea, pues me las aventaba todas con ellos, ¿no? Y el domingo a mediodía, pues también los escuchaba, ya sea grandes ligas o americano, también Garay y Pepe Espinosa en el básquet, o sea, desde siempre, o sea, el estar escuchando, 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 pues va aprendiendo muchísimo, ¿no? Hay muchas veces que les terminan criticando ciertas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues puede ser, pero saben muchísimo más que todos y después ya te puedes especializar más o menos y tal vez tienes que estar más empapado también de la información actual, sobre todo, pero de qué se trata el deporte y cómo se desarrolla lo tienen clarísimo y ahí fueron grandes maestros sin haber compartido micrófono con ellos, pero simplemente de estar, como decías, día y noche, comiendo, viendo y disfrutando el deporte. Claro que sí, y bueno, el siguiente paso entonces en tu carrera fue Sky Sports después de la emisión que, bueno, de la De radiodifusora que nos monitor, dijiste. sí, de monitor deportivo dejé de trabajar un rato, o sea, pues acabó, se fue quiebra la empresa, huelga, ya no se pudo, de hecho siguen huelga, siguen las banderas ahí, no se movió ya nada y al final pues, se acabó y ya adiós. Y de monitor deportivo me quedé un rato parado y me fui a una estación de radio por internet porque pues no había mucho, yo estaba clavadísimo en que yo quería eso y entonces las oportunidades son muy pocas y todavía en esa época ni siquiera había opción de saca tu blog, o sea, apenas empezaban las radios por internet, decían, no, en un futuro esto va a ser importante. Y dices, bueno, pues bueno, va igual por como 700 pesos a la semana o algo así, era menos, así era de, bueno, pues eso era para la gasolina al menos, para llegar hasta el Ajusco y allí estuvimos como 3 meses, al final pues también se acabó ese proyecto y otra vez esperando la oportunidad hasta que un día terminé en Fox Sports siendo asistente y entonces entré de asistente a Fox y pues me tocaba hacer videoteca, era quemar discos, era calificar el material, era ayudar en redacción a veces, pero ni siquiera hacía notas, era más que nada el ir y venir y ayudarle al que se pudiera, ¿no? Así pues, así empecé, así fui entrando y poquito a poquito, pues ya ahí fui subiendo en Fox, pero tampoco era tan fácil llegar a ser talento. Entonces, previo al Mundial, que fue, creo que fue Sudáfrica, sí, en 2010 ahí había casting, iba a empezar el proyecto de Sky Sports y había casting porque se habían bajado 2 personas del proyecto, entonces había 2 lugares y me dieron el pitazo, hice el casting, me quedé y a la semana me tuve que ir ya, o sea, y le dije a mis jefas de, bueno, ya me estaban dando o sea, como ya también estaban haciendo casting en Fox para entrar al noticiero, que era Diario Fox Sports en esa época, y me dicen, aquí vas a llegar pero no vas a llegar mañana. O sea, aquí tienes que ir poco a poco y vas en un proceso. Aquí ya de asistente ya era redactor, de redactor ya me mandaban a reportear, o sea, ya era reportero, ya tenía varias cosas, pero me dicen, aquí no vas a llegar mañana, aquí te falta para llegar. Y en Sky ya me daban la titularidad de un noticiero al otro día. Entonces me fui. Había esa oportunidad y dije, pues gracias, pero acá ya estoy, ¿no? Entonces ya me fui a Sky y ahí empezó la historia en Sky Sports.
Y es como una analogía con los futbolistas, ¿no? A lo mejor estás en un equipo muy importante, pero juegas poquito. Yo prefiero ser titular en un equipo, ser figura en un equipo y ser histórico en un equipo, ¿no? Es que te puedes dar el desarrollo. Justamente si estás en la banca, o sea, aunque estés pues igual llegas, tal vez, pero te vas a tardar más en conseguir ese objetivo. Y acá, pues al ser titular y al tener ese roce contra los mejores también, y además, el tema es que en Sky ibas a jugar con los top porque tenías Liga Española, porque tenías, después tuvieron Liga Inglesa, porque tenías voleibol de primera gama, porque tenías NFL, porque tenías béisbol, tenías todos los deportes para ti, ¿no? Y todavía ni siquiera pensaba en narrar ahí, pero era de, pues yo tengo los derechos de todos los deportes, aquí estoy empapado de todo, entonces, pues claramente me conviene ir para acá. Digo, Fox tenía todavía la Champions y tenía muy buenas cosas y era, pues, era un monstruo, pero era, pues no sé cuándo me vais a dar la oportunidad y acá ya la tengo. Entonces, pues son de esas decisiones que de repente volteas atrás y dices, quién sabe si le hice bien, le hice mal al final. Ahorita vamos bien y ojalá que se mantenga esto, pero sí hay momentos en los que también la pasé dura, que me quedé sin trabajo como año y medio y decías, si me hubiera quedado allá, tal vez hubiera tenido, o sea, no hubiera tenido esta bronca o así, pero bueno, por algo se dan las cosas, son decisiones que vas tomando conforme van llegando y al final, pues creo que todo ha salido bien al final de cuentas. Y ahí en Sky Sports, entonces es donde narras tu primer partido. Narro mi primer partido en Sky, sí, ¿Cuál fue tu primer partido? el Real Madrid-Barcelona, final de Copa del Rey. Clásico. Ese fue el primer partido que narré en mi vida. Y aquí, de hecho, tengo una playera justamente de esa, la enmarqué, porque el primer gol que canté fue el de Cristiano Ronaldo de cabeza, ese con el que ganó el Madrid. Entonces, pero la primera vez en mi vida que narraba, o sea, un día antes, como que traté de practicar, ni siquiera había practicado, ni siquiera en el FIFA, o sea, yo te digo, yo no era como de, yo voy a narrar fútbol, no. O O sea, sea, como de de, poner de mute la tele y narrar así sí, en tu nunca, casa, nunca, nunca. nunca para nada. O sea, es que yo decía, no, pues yo veo bien el fútbol, me gusta, pero yo puedo analizarlo. O sea, la táctica me late. O sea, pues yo no tenía tema de más narrarlo, ¿no? O sea, como era de yo, mejor al ladito, comentando, no pasa nada, ¿no? Pero, pues una vez los de Sky dijeron que la gente de Sky quería que lo hicieran y además era exclusivo. O sea, lo veías por Sky o por Sky. Y nos llamó Francisco Javier González a su oficina porque Sky lo producía TUDN en esa época en Miramontes y nos dice, oye, pues la gente de Sky quiere que lo narren ustedes. ¿Pueden narrarlo o no? Y pues claramente dije que sí, ¿no? O sea, pues ¿para qué me echo para atrás? Era de, si me dan la oportunidad, yo voy. O sea, no, pues miedo, ¿no? ¿Qué más va a pasar? O sea, ¿quién debuta en un Madrid-Barcelona? Pues nadie, era de, no manches, la primera vez que narro juegue. Y entonces ese fue mi primer partido de fútbol, porque sí, lo que sí narrábamos antes era como voleibol, otros deportes que ya nos habían dejado justo y hacíamos previos de España y así, pero narrar jamás en la vida. Entonces esa fue la primera vez que narré en la historia y por eso de repente también, imagínate un Madrid-Barcelona en el que solamente te pueden ver por ahí, pues también te pegaban con todo, o sea, decían quiénes son estos, o sea, nadie nos conocía, nadie sabía quiénes éramos Julio Hernández y yo los que nos aventamos ese partido. ¿Y cómo les fue en ese partido? ¿Cómo te sentiste tú en esa primera No, narración? bien, o sea, me conocía a todos los jugadores, o sea, traía aparte una cantidad de información, porque además, empezando todavía te digo, llené el escritorio de información que no usé nada, o sea, porque realmente al final, pues no tienes tiempo para sacar todo eso, estás metido en el partido, ¿no? Y entonces, pues era un play by play veloz y así, pero cuando lo escucho digo, no manches, me faltaba muchísimo, o sea, sí fue una locura que soltara ese partido, pero bueno, yo lo disfruté mucho me sentí bien porque no era como que cometiera errores, era, sabía perfecto quién tenía la pelota todo el tiempo y quién apretaba. Entonces, esos son los partidos en los que tú te perfectamente sabes para dónde van las cosas y tratando de analizar y además teníamos pues toda la temporada siguiendo y era el Mourinho Guardiola, entonces tenías de todo. El tema es que no tenías todavía un estilo ni un ritmo como tal para narrar y así, o sea, era pues, como lo ibas entendiendo y al final salió bien, no fue mi mejor narración ni mucho menos, pero pues lo hicimos bien. Y saliendo todavía me acuerdo que mucha gente como que no estaba contenta que nos habían dado ese partido, porque decían, pues ustedes qué, ¿no? O sea, pues ¿por qué se las dieron a estos niños? Y me acuerdo mucho que se acercó Rafa Puente Junior, que trabajaba en TUDN, y nos dijo así de, ustedes hagan caso, ustedes, los jóvenes venimos ahorita de abajo y los jóvenes son los que venimos fuerte y lo hicieron muy bien. Así que ustedes denle para adelante, lo sacaron bien y dale, y fueron palabras así súper reconfortantes de un tipo que ya estaba muy clavado de fútbol y que dijo, lo hicieron bien, nada más que pues, hay gente que tiene envidia de
que no le tocó ese partido y cuando ellos querían también narrarlo, ¿no? Sí, no, imagínate, ¿no? Hay gente que lleva 1000 años en un canal y de Ujú. repente final, clásico, la rivalidad en su apogeo, pues obviamente sí se iban a poner de pestañas, pero entonces después de ese partido, ¿te cae el 20 de que ya estabas en el lugar donde querías o qué faltaba para que dijeras, ok, estoy haciendo ya lo que quiero? No, faltaba mucho porque además, o sea, esto era España, pero el tema era llegar a narrar algo importante en México también. O sea, era mi primer partido y decía, pues sí me gustó, o sea, pues vamos a seguir buscándole y ahora pues frases, a ver qué le mueves por aquí, como para identificarte. Entonces, yo estaba rayadísimo ya. Desde esa vez dije, claro que lo puedo hacer y lo puedo mejorar, que eso es lo más importante, ¿no? Y entonces poco a poco, pues vas agarrando ya tu ritmo, ya tus frases, ya te vas conociendo más cuestiones ahí dentro del partido y pues, salen las cosas bien. Pero sí, faltaba muchísimo, ¿no? O sea, era de, ya estoy en camino, pero no, faltaba todo, ¿no? Y poco a poco nos dieron ya pues, algunas otras narraciones. Ya de fútbol pues no teníamos muchas oportunidades, pero de repente se saltaban alguna copa holandesa, caían los derechos de alguna otra cosa y de inmediato nos lo mandaban y entonces poquito a poquito ya empezábamos a tener más narraciones y de repente ya se soltó una cantidad de juegos impresionantes, que eso es lo que tiene Skype mucho para la gente que va empezando ahí. Tienen una cantidad de eventos gigantesca y somos, bueno, en esa época éramos 5 y no nada más narrábamos 3. Entonces, de repente jalaban a gente de TUDN que también echaba la mano, pero pues la gran mayoría era solamente con los de Sky. Entonces había cantidad de trabajo y eso te daba repetición y repetición y repetición. Y esa es la regla de las, ¿cuánto? 40,000, 50,000 horas. O sea, mientras más veces lo hagas, vas a hacerlo mejor. Entonces, pues ahí es lo que, la gran ventaja que me dio el haber empezado como narrador en Sky, donde había pues partidos para narrar a destajo. Y después de Sky Sport, sigue en tu carrera TVC. Después de Sky, me quedo sin chamba en Sky, me corren de Sky y me quedo año y medio. Yo decía, no, pues seguro consigo rápido. No, sí, al rato consigo. O sea, seguro sí me conoce alguien. Ya llevo 7 años aquí, ya seguro alguien me vaya. Y pues nada, ¿no? Te das un golpe de realidad cuando sales y dices, no, pues no hay nadie. O sea, ¿quién te va a llamar? Nada. Sí, año y medio esperando una oportunidad y nada. Y antes de TBC, el que me da la oportunidad es Juan Carlos Zúñiga en W Radio, en W Deportes. Entonces me entré a W en una Copa Oro, hice un casting, me quedé y de ahí empecé también. Cada 8 días me daban un partido, entonces ya narraba, ya regresé, o sea, ya tenía un poquito de aire otra vez. Y terminando ese año, se da la oportunidad de entrar a TBC. Entonces ya tenía radio y TBC, entonces ahí ya regresé a full, ¿no? Después el siguiente año en radio me mandan al Mundial, nos mandan a Rusia. Entonces, pues fue una locura, ¿no? Sí, ya era la primera vez que se iba a narrar en un Mundial, porque el de Brasil viajé y estuve allá, pero no me tocó narrar y regresé a cubrirlo con Sky, pero ni siquiera narrábamos, era nada más hacíamos el partido, los programas, los posts, porque todo lo hacía Televisa. Entonces Sky todavía no agarraba partidos de mundial como ya lo hizo en este último en Rusia, pero a mí me tocó viajar con radio y narrar desde allá, desde Rusia en el IBC y también en los estadios, ¿no? Entonces ahí sí, cuando llegas al estadio y ya estás en el palco y narras tu primer partido de un mundial en el estadio, ahí sí cuando dije, lo logré, o sea, llegué, lo que siempre quise, lo que siempre busqué, por fin se hizo. Sí, es como futbolista llegar al Real Madrid, ¿no? Ya estar ahí en una cabina, estar ahí en un mundial, narrar una semifinal, porque te tocó ya Francia contra Bélgica, ¿no? Las dos, me eché las dos, me eché las dos, bajamos a San Petersburgo también, o sea, la de Moscú y después en San Petersburgo nos echamos la otra, Juan Zúñiga y yo. Sí, eso fue una oportunidad gigantesca, y de hecho, mucho agradecimiento a Abeas y a Zúñiga, que fueron los que me sumaron al proyecto y que me subieron al barco, ¿no? Para hacer el viaje a Rusia y ese fue, ahora sí que ha sido mi top en el tema profesional, porque ya he narrado olímpicos, pero todo ha sido desde cabinas, todo ha sido desde aquí, en Sky y también en el Canal 22 me eché los olímpicos, ¿no? Pero jamás viajé al olímpico, pero el mundial era lo que siempre, o sea, el fútbol siempre ha sido la pasión total y el estar allí en una Copa del Mundo es otra cosa, es otro boleto.
Y además, tú platícanos la diferencia que notaste cuando narrabas 7 años en Sky Sports en televisión, donde se tiene que vivir más la pasión, que nada más contribuyes a lo que están viendo en la imagen, a narrar en radio, ¿no? Que tienes que ser mucho más descriptivo. Sí, esa es la diferencia total, ¿no? O sea, la descripción que le tienes que meter a radio y en televisión es más acompañado, pero igual tienes que tener ciertas cosas o ser más ágil, porque las imágenes que te sacan, tú puedes jugar con ellas, no tienes que contarle que hay un niño, entonces puedes sacar cualquier cosa, no sé, poquito, no sé, pusieron en la tribuna un niño y pues de inmediato me acordé de Tilín, ¿no? Entonces pues, yo empecé con eso, Tilín, dale, Tilín, pero es que tienes que ser como muy ágil, como encontrar cada cosita que le puedas dar algo extra, porque justo si solamente me dedico al play by play, pues al final la transmisión y todo va a ser pues igual y plano, por más que yo le meta emoción y le baje, que es lo que trato de hacer siempre, ¿no? Darle un poquito más de ritmo. De repente algunos me dicen que grito mucho, pero bueno, pues es mi estilo, tal vez igual es igual, y no, ya cada quien no le vas a gustar a todos siempre, pero lo que sí creo que hago es meterle intensidad. Y eso es lo que tratas de hacer en tele también, ¿no? El que no, porque hay partidos infumables, entonces, pues todo lo están viendo, entonces hay que hacer pues tratar de hacerlo más dinámico tú y acá y para allá y tratar de meterle más, porque pues, si no también tratas de que se haga más grande, aunque no le dé el juego, pero pues, tú tratas de que sea divertido, porque de eso se trata el que tú estés también narrando. Digo, hay veces que tampoco puedes inventar cuando el partido está terrible, pero pues, tratas de que sea más agradable, ¿no? Esa es la idea. Sí, y ahora que te toca la oportunidad de narrar Liga de Expansión, ¿no? Que muchas veces los partidos no acompañan, que carecen de emociones, cuando se hacían sin público, imagínate, segunda división, en una liga donde ni siquiera hay ascenso ni descenso, se pierde ese ingrediente. Y sin público, pues tú tienes que echar de tu Sí, cosecha que muchísimo. es parte, pero, ¿sabes? Es como, o sea, siempre lo he tenido muy claro, o sea, todo el mundo sabe perfectamente primera división, ahora lo de expansión, o sea, sabes en qué nivel es y qué preferirías narrar, eso es un hecho. Pero cada cosa que hagas, al final de cuentas, tienes que agarrarle ese cariño, tienes que encontrarle la manera de por qué te gusta estar ahí, por qué lo vas a disfrutar. Y en expansión te encuentras a un fenómeno muy, muy padre de que tienen también una base de aficionados muy clavada. Tal vez no es que todos se queden viéndolo, pero la gente de, no sé, Coyotes es muy fiel, los del Atlante son una locura, ¿no? La gente de Morelia quiere regresar a primera y también están metidos con el Atlético. Entonces, cada, cada equipo tiene su base de fans muy, muy clavada. Y también te vas enterando cómo empiezas a ganar muchísima, muchísima gente. En Sky nos veía más gente por los partidos de Liga de Ascenso que los partidos de Premier y hasta de España. O sea, recibíamos más mensajes en redes sociales por todo lo de ascenso que por lo demás. Ricardo Sales, por ejemplo, que fue cuate allí, que es amigo y que sigue ahí, de Necaxa, no sabes cuánta cantidad de gente le cayó de Necaxa cuando él estaba en el ascenso. Y ahí generó una gran base de fans por el ascenso. Y al inicio muchos era de, no, ¿por qué ascenso? Y después decíamos, no manches, que nos den ascenso porque ahí es donde nos escuchan más, donde nos ven más, donde tenemos más presencia, porque te tocaba el medio tiempo del Mallorca contra el Betis y no te veía nadie. Y era de, pues está más padre la liga española, ¿no? O te toca el West Brom contra el West Ham y nadie te ve tampoco. Aunque sea Premier, aunque lo narres. Y cuando ves un Celaya Atlante, que la gente sí está metida, dices, ahí sí me están escuchando, ahí sí mi trabajo está saliendo y lo está disfrutando la gente, porque los otros pueden ser mucho más divertidos, mucho mejor nivel, pero hay muchas veces que ni siquiera no te está escuchando la gente, ¿no? Y aparte es interacción con el público, ¿no? Bien lo Sí, comentas, y la liga de expansión, vaya que lo tiene, ¿no? Bien dices, fans muy pasionales, el Atlante que resulta campeón después de sí. mucho tiempo, y además otro de los factores que benefició en esta liga de expansión es la apertura de los derechos de transmisión, ¿no? Ya no se casaban una televisora con un equipo, ahora ya están Todos. repartidos por días y te puede tocar cualquier equipo, ya no nada Uh más -huh. es Celaya o Atlante de local, ya puede ser cualquiera que juegue en martes y transmitan por ESPN. Sí, no, de acuerdo. Son los miércoles de expansión en ESPN, así, entonces es clavado. Cualquiera que van a tocar 3 partidos, te tocan pues los partidos te tocan en ESPN esos días. Pero está bien, o sea, creo que el tener esa competencia y esa rotación te exige a ti para estar checando qué pasó con los equipos también antes, que cómo están, a ver, checar los partidos del Barça porque te puede tocar también el que sigues la siguiente semana, o sea, vas viendo más o menos qué te toca, entonces tienes que echarle un ojito a todos los partidos y tienes que estar metido porque pues justamente eso es lo que necesita cada liga, que le metas ese interés. Te digo, al final
no siempre vas a ser experto de 87 ligas, de 80,000 jugadores y de 87 deportes, pero pues sí intentas estar lo más cercano a cada una de las cosas que te tocan para darle un buen producto al público, que esa es la realidad. Al final lo que quieres es que estés bien informado, que tengas las cosas bien para que cuando tú lo transmitas estés haciendo tu trabajo y que la gente salga conforme con ello. Pero la realidad es que te encuentras con cosas muy agradables de repente y no sé, y con muchos goles de repente, porque traíamos por ahí una rachita de 3 goles. Cada que narraba expansión era de a 3 goles para arriba, ¿no? Y entonces los partiditos de 3 goles ya no siempre hay, ¿no? O sea, esta vez hasta en primera división, pues se escaseaban y acá, pues sí, seguían los goles y ya hay jugadores interesantes y van saliendo algunos chavos, entonces tú ya vas echando ojo, este jugaba acá, ahora van para primera. Entonces, le tienes que agarrar por ese lado y le tienes ya ese cariño a estas ligas que pues van empezando también. Y aparte, tú creaste una gran sinergia, un gran equipo, una gran dupla con el Chelis, ¿no? Yo veo Tipazo. ESPN y veo Pepe Briseño y el Chelis casi siempre vienen en pareja. ¿Ya los ponen, los rollan ya como dupla o es mera casualidad que les toca y se llevan muy bien? No, la llevamos muy bien. Fíjate, te digo, apenas en persona, apenas lo conocí en la final. Nunca nos habíamos visto cara a cara. Apenas lo conocí en la final fue la primera vez que lo vimos, que nos vimos. Pero pues ha sido por tema de pandemia, ¿no? O sea, con esta misma diadema es con la que está transmitido prácticamente desde que llegué a ESPN. O sea, la primera vez que fui al edificio fue ahora en la final de ascenso porque pues, no se podía, ¿no? Por todo el tema COVID, pero pues nos rota, no siempre es. Me ha tocado muchísimos con el Chelis, pero además el Chelis es un clavadazo también de expansión, es un tipazo, me cae de locura. O sea, la verdad es que hemos hecho muy buena sinergia y a mí se me hace espectacular el Chelis. O sea, aparte tratamos de hacerlo pues alivianado, ¿no? De divertirnos, pues, tener una plática de fútbol y después meterle la narración y que sea agradable. Y ese, te digo, creo que es la clave de cualquier trabajo, que lo disfrutes y que además entonces con la gente con la que lo estás haciendo, transmita también esa pasión y que si haces buena química, pues que se la transmitas al público y así igual y pues jalas a la gente para que te escojan a ti, porque como dices, no, ahora la competencia es amplia y en liguilla se abre para todos, o sea, todos transmiten todo. Entonces, pues ya cada quien decide con quién se queda pues hay nombres muy importantes, ¿no? Tú mete de repente a este Emilio, que es una eminencia, ¿no? También mete a Raúl Pérez, que es otro tipo que es uno de los mejores narradores que hay en México. Entonces, pues hay una competencia gigantesca, entonces tú tratas de ser fresco, porque al final de cuentas ya llevo un rato, pero pues todavía me considero que sigo empezando. Cuando volteas a ver arriba y tienes a monstruos como Martinoli, como Raúl Pérez, hay Paco Villa, que está Emilio, o sea, todos estos grandes narradores que hay, o sea, Pietrasanta en ESPN, con Jesus, con todos ellos que tienen una carrera mucho más larga, pues tú tienes que seguir clavado y metiéndole para igual apretar, porque lo que quieres es llegar a ese nivel, ¿no? O sea, fuera de todo eso, quieres llegar también al nivel que todos estos tienen, ese renombre que tienen. Entonces hay que seguir presionando, hay que seguir preparándose, hay que seguir pegándole para arriba. Y también te ha tocado participar y narrar y estar en transmisiones con analistas bastante buenos. Para mí, uno de los mejores que hay en el país es Pepe del Bosque. Yo admiro Pepito. mucho los análisis que hace, ese ojo que tiene ahora que lo escuchamos en TNT, en la Champions. Pues la verdad, contribuir con eso, con esa sapiencia que tiene, con el talento que tú tienes para narrar, contribuye mucho a las narraciones. Cuando tienes pareja que se prepara, es una chulada las transmisiones. O sea, cuando hay gente que está metida, que hace su trabajo y que lo tiene claro, es lo mejor. Así las transmisiones fluyen. Y Pepe es uno de los tipos que más fútbol ve en México, ¿no? Igual en el mundo. O sea, es un tipo como Maldini, ¿no? Que los graba, que los ve, que otra vez los analiza. De repente muy clavado, ¿no? Para muchos es muy espeso también. De repente, por lo mismo, ¿no? Es como tienen su público muy específico, pero pues es un tipo que le sabe mucho, ¿no? Y que ha peleado para ir teniendo ese lugar y se lo ha ganado a pulso porque es un tipo que le pelea, que le estudia, que le mete y qué bueno que le esté yendo bien a Pepe. Sí, que de repente lo escuchas y te empieza a hablar de formaciones, de estrategia, de sistemas defensivos, de cómo ataca a un equipo y a lo mejor no le va a pegar a todo el público si tú nada más quieres Sí, claro, entretenerte y palomear, pues no, pero si tú quieres saber cómo juega el Real Madrid, pues obviamente que hay, claro. hay personas que tienen Ese ese es el talento. tema.
Sí, porque de repente también hablamos de que el fútbol tampoco tiene que ser tan complicado, es fútbol, pero puedes llegar a clavarte mucho más y hablar de carriles y de sectores y de vectores y de presión. Entonces, hay de todo tipo, ¿no? Pero al final de cuentas es fútbol y el fútbol es fácil, el fútbol es sencillo. O sea, el fútbol son meter la pelotita entre los tres postes y eso es lo que tiene, y la gente te apasiona porque es muy fácil y por eso el fútbol es el deporte más seguido en el mundo, porque es el más fácil de jugar, porque las reglas no son tan complicadas y porque en cualquier lado puedes poner dos piedras y empiezas a jugar, pero tiene también su público y también tiene esa elegancia el fútbol, ¿no? Si te clavas muchísimo más a estadísticas o a formaciones y así, también lo puedes hacer, pero sí depende del público al que vas dirigido. Y ya para ir cerrando, otra pregunta también de las obligadas. Si tuvieras quedarte, perdón, con un momento de tu trayectoria hasta el momento, ¿con qué te quedarías? ¿Un partido, un gol, una tajada que hayas narrado, algún episodio en radio, no sé, algo? No, pues es que digamos que sí lo puedo, sí tengo como muy claros algunos momentos, ¿no? O sea, el debut del Madrid-Barcelona, que es una locura el haber narrado ese partido como el primero en la vida, narrar ese gol de Cristiano, que fue el primero que narré en mi historia, lo tengo muy clavado. El campeonato de Cruz Azul 2013 contra el Atlante en Copa MX también es un momentazo. Y el haber estado en el Mundial, o sea, cuando el Colombia-Inglaterra, que además se iba a penales, que fue así una emoción tremenda, así ese partido también, o sea, por primera vez narrando ya en el estadio, en un Mundial, el decir lo conseguí, el decir llegué, y que le haya tocado un partido tan bueno, la verdad es que esos son como los tres que tengo muy, muy clavados dentro de mi carrera, ¿no? Y ojalá que vengan muchísimos más, porque pues queda mucho camino por recorrer también. Hay muchas cosas en las que todavía sé que tengo que mejorar, sé que todavía digo, hay mucha competencia y eso seguirá creciendo, ¿no? Porque pues vienen empujando los de abajo y yo todavía quiero alcanzar a los de arriba. Entonces, pues es todo un proceso, pero ojalá que vengan muchísimos más momentos y que poco a poco también la gente justamente pues, le guste mi trabajo, porque eso es lo que te lleva a seguir activo, a que te tomen en cuenta y a que pues seas parte de este mundo que es muy bonito, ¿no? Que es el mundo de los medios de comunicación de deportes. Y para terminar ya como el Out 27, ¿cuál es el consejo que tú le darías a todos los chavos que están estudiando, que quieren ser narradores, que quieren ser analistas, que quieren estar detrás de un micrófono, detrás de una pluma también en prensa escrita para lograr sus sueños, para lograr estar en los medios deportivos? Mucha paciencia, o sea, que no se desesperen y que sigan el sueño, o sea, que nunca lo den por sentado lo que tienen y que lo que sigan buscando siempre lo tengan muy claro en la mente. Que no se desesperen, la paciencia es clave porque pues va a ser mucho teo, yo creo que te lo dicen todos, ¿no? Es que no es un sprint, es un maratón y como lo he visto a lo largo, pues ya te digo, son más de 10 años más o menos metido en los medios, pues hay altibajos y hay momentos en los que parece que ya se acabó el sueño y que después sale una luz y de ahí te tienes que agarrar y no soltarla y no dejar ir esas oportunidades. Hay veces que no regresan. Entonces, la que venga, agárrenla y con toda la pasión ahí machetenle, siempre con insistencia, siempre con constancia y con mucha paciencia para lograr los objetivos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por las anécdotas, todas las experiencias que nos platicaste. Primer capítulo, segunda temporada aquí en Ecos de la Cancha. Tuvimos a Pepe Briseño, te agradezco el agradecimiento. Hombre. Te reitero el agradecimiento. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues éxito. Saludos, que estén bien. Muchísimas gracias, Pepe. Suscríbanse a nuestro canal, denle like y compartan este primer episodio de la segunda temporada. Nos vemos en la próxima. Yo soy Alex Hernández y estuvo con nosotros Pepe Briseño. Hasta luego. Bye.